Un saludo fraterno desde este lugar para todos ustedes, mis hermanos y hermanas, para hablar de un tema muy interesante, la quinta Jornada Mundial de los Pobres. ¿Cómo surge esta idea del Papa Francisco? Va a ser mi primer punto en el tema de hoy. Ya es la quinta jornada la que tenemos en este año. En el año 2017, el Papa Francisco, el 13 de junio, animó a los cristianos y a los no cristianos a nuestra mesa invitar a los pobres como invitados de honor, ya que así puedan ser maestros que nos ayuden a vivir la fe de manera más coherente. Los pobres nos evangelizan, dice el Papa. Los pobres, con su confianza y disposición a dejarse ayudar, nos muestran de modo sobrio y con frecuencia alegre lo importante que es vivir con lo esencial y abandonarse a la providencia del Padre. El Santo Padre realizó esta petición en el mensaje hecho público ese día, 13 de junio del 17, con motivo de la primera Jornada Mundial de los Pobres. Se celebró el 19 de noviembre de ese año. El Papa expresó su deseo de que las comunidades cristianas en ese día se comprometan a organizar diversos momentos de encuentro y amistad, de solidaridad y de ayuda concreta a los pobres. Que esta nueva Jornada Mundial, dice el Papa, se convierta para nuestra conciencia en una fuente de llamamiento, de modo que estemos cada vez más convencidos de que compartir con los pobres nos permite entender el Evangelio en su verdad más profunda. Los pobres no son un problema, sino un recurso al cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio. ¿Para qué esta jornada? ¿Cuáles son los objetivos? Esta jornada, dijo el Papa, tiene como objetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro. Al mismo tiempo, la invitación está dirigida a todos, incluso los de otras religiones, a que compartan con los pobres a través de cualquier acción de solidaridad como signo concreto de fraternidad. Hoy en día, dijo el Papa, mientras emerge cada vez más la riqueza descarada que se acumula en las manos de unos cuantos privilegiados, con frecuencia acompañada de la ilegalidad y la explotación ofensiva de la dignidad humana, escandaliza la propagación de la pobreza en grandes sectores de la sociedad entera. Es una denuncia fuerte que hace el Papa de este mundo tan inequitativo. Luego dice, ¿cómo concretar esta misericordia con los pobres? Dice, no pensemos solo en los pobres como destinatarios de una buena obra de voluntariado para hacer una vez a la semana, y menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para tranquilizar la conciencia. Estas experiencias, aunque son válidas y útiles para sensibilidad acerca de las necesidades de muchos hermanos y de las injusticias que a menudo las provocan, deberían introducirnos a un verdadero encuentro con los pobres y dar lugar a un compartir que se convierta en un estilo de vida. Es un reto grande. Un estilo de vida nuevo nos pide el Papa a los creyentes en Jesucristo. Y dice, si deseamos ofrecer nuestra aportación efectiva al cambio de la historia, generando un desarrollo real, es necesario que escuchemos el grito de los pobres y nos comprometamos a sacarlos de su situación de marginación. Igual el grito de la tierra, dice el Papa, que hay que escucharlo, ¿no? Al mismo tiempo, a los pobres que viven en nuestras ciudades y en nuestras comunidades, les recuerdo que no pierdan el sentido de la pobreza evangélica que llevan impresa en su vida. Dice el Papa, no olvidemos que para los discípulos de Cristo, la pobreza es ante todo una vocación para seguir a Jesús pobre. Es un caminar detrás de Él y con Él, un camino que lleva a la felicidad del reino de los cielos. Asimismo detalló qué es esta vocación. La pobreza significa un corazón humilde que sabe aceptar la propia condición de criatura limitada y pecadora para superar la tentación de omnipotencia
que nos engaña haciendo que nos quedamos inmortales. Ese es el marco de esta jornada. Ahora, hemos tenido ya 5 jornadas. En la quinta va a ser el 14 de noviembre. ¿Qué tema ha salido en estas anteriores? La primera jornada tuvo como tema: no amemos de palabra, sino de obras. Segunda jornada, tema: este pueblo gritó y el Señor lo escuchó. Tercera jornada, el tema: la esperanza de los pobres nunca se frustrará. Cuarta jornada: tiende tu mano al pobre. Y esta jornada que estamos preparando, tema: a los pobres los tienen siempre con ustedes. Quiero contar una anécdota que me pasó cuando yo era joven obispo. Estábamos ya en la guerra y había mucha gente muy radicalizada buscando una liberación total de los pobres. Y un periódico sacó un editorial con este título: a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Y decía que ¿para qué preocuparse de los pobres? Y ahí están. Dijo Jesús que siempre los vamos a tener. Como que dice, olvidemos de ellos. Y esto es lo que el Papa va a decir que no es correcto, en lo que vamos a comentar en este momento de reflexión. Ahora, ¿quién es Papa Francisco? Que tiene esta iniciativa totalmente original. Recordemos cuando fue elegido, él contó que tenía a su lado un cardenal brasileño, Claudio Gómez, y le dijo: no te olvides de los pobres. Y poco después le tocó presentarse ante los fieles en la Plaza de San Pedro y dijo: mi nombre va a ser Francisco. Francisco, ningún papa tenía ese nombre antes. Después explicaron por qué Francisco, y son 3 razones. Primero, por San Francisco de Asís, por supuesto. Primero, porque es el santo de los pobres. Segundo, es el santo de la paz. Tercero, es el santo de la ecología. Es el programa del Papa en este pontificado. Ahora bien, el Papa, ¿cómo entiende su misión para hacer presente esta opción por los pobres? Él presenta un documento programático que es esta exhortación que se llama La Alegría del Evangelio. Hay un capítulo completo dedicado al tema de los pobres. Dimensión social de la evangelización, le llama el Papa. Tiene en la segunda parte como tema la inclusión social de los pobres. Unidos a Dios, escuchamos un clamor: fidelidad al Evangelio para no correr en vano. El lugar privilegiado de los pobres en el pueblo de Dios. Economía y distribución del ingreso. Cuidar la fragilidad. Entonces el Papa aquí plantea cómo hacer posible ese proyecto que él plantea de que los pobres sean lo más importante. Y ese documento dice: tenemos ante un sistema económico donde el mercado es el que decide todo. Son fuerzas ciegas que no tienen corazón. Necesitamos una promoción integral de las personas, algo nuevo. Y el Papa dice: los políticos que necesitamos son políticos que recuperen la dignidad de la política. A los que les ven a los pobres, dice el Papa en su mensaje, que busquen realmente el bien común. Y habla de la economía como algo que condiciona todo. Y que los pobres vivan con dignidad, es lo que la Iglesia busca. No caer en una espiritualidad superficial, donde los pobres son vistos con indiferencia. Ahora, dice el Papa, algunos van a criticarme, van a decir que yo soy comunista. No, yo soy un cristiano. Pido que dejemos el individualismo, que no seamos indiferentes, que no seamos egoístas, que busquemos un estilo de vida más humano para todos y que busquemos cómo cuidar a los más débiles, a los más frágiles. Y aquí entra el tema de la trata de personas, entra el tema de la prostitución y del trabajo esclavo. Y el Papa dice: ¿dónde está tu hermano? Y no ser cómplice de esa injusticia. Habla el Papa también de las mujeres que son doblemente pobres por ser mujeres y mucho más si son indígenas. Y termina hablando de Francisco de Asís, en la creación, que es la casa de todos. Ahora,
cómo el Papa Francisco nos lleva a Juan 23. A él le llaman el nuevo Juan 23, al Papa Francisco. El Papa Juan 23 dijo que la iglesia hay que ser la iglesia de todos, pero sobre todo la iglesia de los pobres. El Papa Juan 23 convocó a los obispos del mundo entero a un concilio. Y en ese concilio la iglesia se examinó a sí misma. ¿En qué tenía que convertirse? Y ahí es donde el Papa Juan 23 habla de un nuevo Pentecostés. Y dice que la iglesia quiere ser la iglesia de todos, pero sobre todo la iglesia de los pobres. ¿Cuándo fue esto? Recordemos que en el año 1959 el Papa anunció que iba a convocar a un concilio ecuménico. Dijo, el cambio de paradigma fue tremendo. Y en un mensaje difundido, dijo que el 11 de septiembre por radio, en este año 62, el Papa dijo, de cara a los países pobres, la iglesia se presenta como es y quiere ser, iglesia de todos, pero sobre todo iglesia de los pobres. Esa frase ya quedó como una frase clave, la iglesia de los pobres. Esto lo tomó en serio la iglesia latinoamericana, cuando asumió el concilio como guía de toda su acción. La iglesia latinoamericana tiene en Juan 23 un gran inspirador, y el Papa Juan Francisco lo canonizó, el Papa Juan 23, y en esa canonización dijo lo siguiente: las llagas de Jesús son un escándalo para la fe, pero son también la comprobación de la fe. Por eso el cuerpo de Cristo resucitado, las llagas no desaparecen, permanecen, porque aquellas llagas son el signo permanente del amor de Dios por nosotros. Y son indispensables para creer en Dios, no para creer que Dios existe, sino para creer que Dios es amor, misericordia, fidelidad. San Pedro, citando a Isaías, describe a los cristianos, sus heridas nos han curado. Y dice el Papa, canoniza ahí también al Papa Juan Pablo II, dice Juan Pablo II, tuvieron el valor de mirar las llagas de Jesús, de tocar sus manos llagadas y su costado traspasado. No se avergonzaron de la carne de Cristo, no se escandalizaron de Él, de su cruz, no se avergonzaron de la carne del hermano, porque cada persona que sufría veían a Jesús. Fueron dos hombres valerosos, llenos de la valentía del Espíritu Santo, y dieron testimonio ante la iglesia y el mundo de la bondad de Dios, de su misericordia. No olvidemos, dice el Papa en su homilía de canonización, que son precisamente los santos quienes llevan adelante y hacen crecer a la Iglesia. En la convocatoria del Concilio, San Juan 23 demostró una delicada docilidad del Espíritu Santo. Se dejó conducir y fue para la Iglesia un pastor, un guía guiado. Este fue su gran servicio a la Iglesia. Fue el Papa de la docilidad al Espíritu Santo. Ahora, viene el Papa Francisco. Tenemos una nueva primavera con él. Y es lo que llamamos tenemos en él un nuevo Juan 23. Y qué bonito pues ahora en esta reflexión agradecer a Dios, a este Papa que tenemos, que nos invita a tocar en los pobres la carne de Cristo, como tantas veces Él nos lo dice. Damos un paso más y nos preguntamos qué pasó en América Latina con el concilio. Fuimos los únicos en el mundo que acogimos el concilio en forma oficial. Eso fue la reunión de Medellín en el año 1968. Vino el Papa Pablo VI a inaugurarlo, y en el discurso que dio a los campesinos dijo el Papa: los pobres son sacramento de Cristo. De nuevo el tema de los pobres, que fue tomado tan en serio por la Iglesia latinoamericana. Y esto nos llevó pues al martirio. Basta leer los documentos de Medellín y ver lo que pasó después en este continente, cuánta gente murió asesinada por ser fiel a esta doctrina.
Monseñor Romero vivía este momento y cuando hace su primera carta pastoral como arzobispo, dice Monseñor Romero: con mi vocación de pastor me doy cuenta de la riqueza espiritual de la Pascua, la herencia máxima de la Iglesia. Florece entre nosotros y que ya se está realizando aquí el deseo que los obispos se expresaran en Medellín al hablar a los jóvenes, que se presente cada vez más nítido en América Latina el rostro de una iglesia auténticamente pobre, misionera y pascual, desligada de todo poder temporal y abiertamente comprometida en la liberación de todo el hombre y de todos los hombres. Este fue el programa de Monseñor Romero. Y cuando vaya a terminar su ministerio, la víspera de su martirio, un día antes de morir, dice en su homilía del 23 de marzo del 80, dice: ya sé que hay muchos que se escandalizan de estas palabras para acusarla a la Iglesia de que ha dejado la predicación del Evangelio para meterse en política. Pero yo no acepto esta acusación, sino que hago un esfuerzo para que todo lo que nos ha querido impulsar el Concilio Vaticano II, la reunión de Medellín y de Puebla, no solo lo tengamos en las páginas y lo estudiemos teóricamente, sino que lo vivamos y lo traduzcamos en esta conflictiva realidad de predicar como se debe el Evangelio para nuestro pueblo. Impresionante, ¿no? Un día antes de morir. Y dice después: por eso le pido al Señor durante la semana, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, la ignominia de tanta violencia, que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar al arrepentimiento, y aunque siga siendo una voz que clama en el desierto, sé que la Iglesia está haciendo el esfuerzo por cumplir con su misión. Esto impacta al Papa Francisco. Tiene en su cuarto la foto de Monseñor. Todos los días dice que lo invoca para que le dé valentía en su ministerio de pastor de toda la Iglesia. Días antes de esta homilía, al salir del retiro, dice lo siguiente el 11 de marzo del 80. Creo que ha quedado clara la idea de imposición, y acepto, desde luego, que en todas aquellas cosas accidentales en que se pueda ceder, estoy dispuesto a ceder por el bien de la paz, pero nunca mis convicciones de fidelidad al Evangelio y a las líneas nuevas de la Iglesia y a mi querido pueblo. Este es el obispo mártir que estamos recordando en esta ocasión, en el marco de la 5ª Jornada Mundial de los Pobres, que tendrá lugar en la iglesia el 14 de este mes de noviembre. ¿Qué dice el mensaje de esta jornada? Vamos a recorrer rápidamente el mensaje. Usted lo puede encontrar en internet, en orientación, en todas partes. Voy a recorrerlo rápidamente con algún pequeño comentario para ir concluyendo esta reflexión, que es una motivación para que ustedes se interesen en conocer lo que el Papa nos propone para este año. El Papa comienza el mensaje recordando que el tema es: a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Dice el Santo Padre: a los pobres los tienen siempre con ustedes. Jesús pronunció estas palabras en el contexto de una comida en Betania, en casa de un tal Simón llamado el leproso, unos días antes de la Pascua. Según narra el evangelista, una mujer entró con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy valioso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Ese gesto suscitó gran asombro y dio lugar a dos interpretaciones diversas. La primera fue la indignación de algunos de los presentes, entre ellos los discípulos, que considerando el valor del perfume, unos 300 denarios, equivalentes al salario de un obrero durante un año, pensaron que había sido mejor venderlo y dar lo recaudado a los pobres. Según el Evangelio de Juan, fue Judas quien se hizo intérprete de esta opinión. Pero no es porque le interesaba, no es por eso, porque era un ladrón. Así comienza el Papa recordando cómo algunos interpretaron ese gesto. La segunda interpretación la dio el propio Jesús y permite captar el sentido profundo del gesto realizado por la mujer. Dijo: déjenla. ¿Por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo. Jesús sabía que su muerte estaba cercana y vio que en ese gesto la anticipación de la unción de su cuerpo sin vida antes de ser colocado en el sepulcro. Era una anuncia de su muerte la que
hacía esta mujer sin imaginar lo que estaba haciendo. Jesús, pues, que entrega su vida, que muere como un criminal, pero es ungido antes simbólicamente por esta mujer. Luego el Papa añade que hay una empatía entre Jesús y esta mujer, y el modo en que él interpretó su unción, en contraste con la visión escandalizada de Judas y de los otros, abre un camino fecundo de reflexión sobre el vínculo que hay entre Jesús, los pobres y el anuncio del Evangelio. Aquí está la tesis del Papa en este mensaje. Jesús, los pobres y el anuncio del Evangelio. Va a desarrollar esa idea diciendo: los pobres de cualquier condición y de cualquier latitud nos evangelizan, porque nos permiten redescubrir de manera siempre nueva los rasgos más genuinos del rostro del Padre. Ellos tienen mucho que enseñarnos, además de participar del sentido de la fe, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. El Papa dice: los pobres nos evangelizan. Así decía también Monseñor Romero. El pobre es mi profeta, decía Romero, ¿no? Yo aprendo de ustedes. Luego, ¿qué hace Jesús con los pobres? El Papa dice en su mensaje: Jesús no solo está de parte de los pobres, sino que comparte con ellos la misma suerte. Esta es la importante lección que también da a sus discípulos de todos los tiempos. Sus palabras a los pobres los tienen siempre con ustedes, también indican que su presencia en medio de nosotros es constante, pero que no debe conducirnos a un acostumbramiento que se convierta en indiferencia, sino a involucrarnos en un compartir la vida que no admite delegaciones. Compartir la vida de los pobres es lo que el Papa nos pide en este mensaje. Es una petición realmente atrevida, audaz, muy cuestionadora. Sigue diciendo el Papa en su mensaje: tenemos muchos ejemplos de santos y santas que han hecho del compartir con los pobres su proyecto de vida. Pienso entre todos en el padre Damián de Bester, santo apóstol de los leprosos. Con gran generosidad respondió a la llamada de ir a la isla de Molokai, convertida en un gueto accesible solo a los leprosos, para vivir y morir con ellos. Famoso mártir de la caridad, el padre Damián. Y Cáritas tiene 3 patronos de la amor a los pobres. Primero, San Martín de Porres. Hace días fue su fiesta. Segundo, María Teresa de Calcuta, que sirvió a los más pobres de los pobres. Y tercero, Monseñor Romero, que habló de los pobres que necesitan recuperar su dignidad de personas. Dice: la gloria de Dios es que los pobres tengan vida. Al final de su mensaje, el Papa va planteando otras ideas. Necesitamos, pues, adherirnos con plena convicción a la invitación del Señor. Conviértanse y crean en la buena noticia. Esta conversión consiste, en primer lugar, en abrir nuestro corazón para reconocer las múltiples expresiones de la pobreza y manifestar el reino de Dios mediante un estilo de vida coherente con la fe que profesamos. Cambiar nuestro estilo de vida es lo que el Papa nos pide. Es un reto bien grande, porque estamos mal acostumbrados a vivir pues, en una sociedad de consumo, ¿no? No una sociedad austera, donde los pobres son lo más importante. Dice el Papa: el Evangelio de Cristo impulsa a estar especialmente atentos a los pobres y pide reconocer las múltiples y demasiadas formas de desorden moral y social que generan siempre las nuevas formas de pobreza. Parece que se está imponiendo la idea de que los pobres no solo son responsables de su condición, sino que constituyen una carga intolerable para un sistema económico que pone en el centro los intereses de algunas categorías privilegiadas. Los pobres son excluidos, son descartados, dice el Papa permanentemente. Esa denuncia plantea en este mensaje. Y hay una nueva pobreza, que es la pandemia. El año pasado, además, se añadió otra plaga que produjo ulteriormente más pobres, la pandemia. Esta sigue tocando a las puertas de millones de personas y cuando no trae consigo el sufrimiento y la muerte, es de todas maneras portadora de pobreza. Los pobres han aumentado desproporcionadamente y por desgracia seguirán aumentando en los próximos meses. El Papa nos dice: esta pandemia tenemos que vivirla, todos estamos en la misma barca,
o nos salvamos todos o nos perdemos todos. No podemos salir peor que como entramos. Necesitamos una actitud solidaria para que salgamos mejores de esta pandemia que nos ha hecho sentir que somos todos frágiles. Miren lo que está pasando en este momento, con la crisis de los contenedores. Cuando llegan las materias primas, hay mucho desabastecimiento, las cosas se van subiendo de precio, etc. Al final, el Papa dice, hay un interrogante que no es obvio en absoluto. ¿Cómo es posible dar una solución tangible a los millones de pobres que a menudo solo encuentran indiferencia o incluso desprecio como respuesta? ¿Qué camino de justicia es necesario recorrer para que se superen las desigualdades sociales y se restablezca la dignidad humana, tantas veces pisoteada? Un estilo de vida individualista es cómplice en la generación de la pobreza y a menudo descarga sobre los pobres toda la responsabilidad de su condición. Sin embargo, la pobreza no es el fruto del destino, sino consecuencia del egoísmo. Entonces hay que tener un enfoque distinto a la pobreza, dice el Papa. Es un reto que los gobiernos y las instituciones mundiales deben afrontar con un modelo social previsor, capaz de responder a las nuevas formas de pobreza que afectan al mundo y que marcarán las próximas décadas de forma decisiva. Con gran humildad tenemos que reconocer, dice el Papa, que en cuanto a los pobres somos a menudo incompetentes. Se habla de ellos en abstracto. Nos detenemos en las estadísticas y se piensa en provocar conmoción con algún documental impactante. Los pobres están siempre con ustedes, dice el Papa al final de su mensaje. Es invitación a no perder nunca de vista la oportunidad que se ofrece de hacer el bien. En el fondo se puede entrever este texto bíblico. Si hubiese un hermano pobre entre los tuyos, no seas inhumano, ni le niegues tu ayuda a tu hermano el pobre. Por el contrario, tiéndele la mano y préstale lo que necesite, lo que le falte. Le prestarás y no de mala gana, porque por eso el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas y a pie emprendas, ya que nos faltarán pobres en la tierra. El apóstol Pablo dice lo mismo cuando dice que no hay que dar no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y al final cita a San Juan Crisóstomo, el Papa, cuando en un texto famosísimo dice: el que es generoso no debe pedir cuentas de la conducta, sino solo mejorar la condición de pobreza y satisfacer la necesidad. El pobre solo tiene una defensa, su pobreza y la condición de necesidad en que se encuentra. No le pidas nada más, pero aunque fuese el hombre más malvado del mundo, si le falta el alimento necesario, librémosle del hambre. El hombre misericordioso es un puerto para quien esté en necesidad. El puerto acoge y libera del peligro a todos los náufragos, sean ellos malvados, buenos o como sean aquellos que se encuentren en peligro. El puerto los protege dentro de su bahía. Por tanto, también tú, cuando veas en tierra a un hombre que ha sufrido el naufragio de la pobreza, no juzgues, no pidas cuentas de su conducta, sino libéralo de su desgracia. Y al final cita a un sacerdote de estos tiempos que dice que salir en encuentro del pobre no es para que toque el pobre, aquí donde él, de hablar con él, escucharle. Y dice este sacerdote: quisiera pedirles que no me pregunten si hay pobres, quiénes son y cuántos son, porque temo que tales preguntas representen una distracción o el pretexto para apartarse de una indicación precisa de la conciencia y del corazón. Nunca he contado a los pobres, porque no se pueden contar. A los pobres se les abraza, no se les cuenta. Los pobres están entre nosotros. Qué evangélico sería si pudiéramos decir con toda verdad: también nosotros somos pobres, porque sólo así lograremos reconocerlos realmente y hacerlos parte de nuestra vida e instrumentos de salvación. A los pobres están de siempre con ustedes. Esta es la llamada del Papa este año, en la 5ª Jornada Mundial de los Pobres. Gracias por responder este llamado. Alabado sea Jesucristo.
Que el Señor les bendiga.